El mundo de One Piece fue alguna vez un solo continente, pero al final del mundo ese continente se dividió. El Red Line se extendió alrededor de la Tierra separando continentes, culturas y pueblos que nunca se volverían a encontrar. Después, el mar inundó esas tierras, fragmentando aún más el mundo en pequeñas islas dispersas. Una vez más, nunca se volverían a encontrar. Pero al final del todo, una gran inundación ocurrirá, el Red Line será destruido, los fragmentos destrozados del mundo se reunirán y todo volverá a encontrarse en una sola pieza. Toda la historia del mundo de One Piece acaba de volverse clara. El origen de las frutas del diablo, la Mother Flame, esa energía ancestral ilimitada de la que habló Vegapunk, la verdad de Nika, los Lunarians y la gente de la luna, el sol que traerá el amanecer y por qué el mundo ha sido reiniciado 2 veces. Más importante aún, las revelaciones de la verdadera historia del mundo confirman algo de forma definitiva. Esta es una historia sobre sueños. Desde el principio, lo que hemos estado persiguiendo ha sido el amanecer de un mundo ideal. Para empezar a resolver absolutamente todo, repasemos cada detalle claro del mural, porque aunque es vasto y complejo, al menos el 90% de él es sorprendentemente claro. Lo que se representa en el lado izquierdo es sin duda una gran alianza unificada. En ella vemos a Nika, a Emmet, los samuráis de Wano, los Minks y lo que podrían ser los Lunarians, con sus alas y fuegos típicos. Lo que parecen ser tontatas por su cola y a los gigantes, con sus característicos cascos vikingos y escudos de Elbaf. Y lo más notable de todo es la presencia de una sirena que probablemente sea la princesa de la profecía, Poseidón. Incluso vemos a ballenas gigantes, posiblemente ballenas isla como lo es la Boom, que también forman parte de esta alianza, dada su inteligencia. Pero aún más impactante es la presencia de un gigante inmenso, mucho más grande que cualquier otro. Fijándonos en su cabello, bandas y pantalones parece evocar a la imagen de Oars. ¿Podría ser el mismo o un ancestro aún más antiguo? Quizás incluso la entidad que hoy conocemos como Onigashima. En resumen, lo que vemos es una colosal alianza de pueblos, naciones y razas uniendo sus fuerzas en una guerra total contra un enorme enemigo común que porta una gran llama. ¿Será esto una representación de la próxima guerra final o del conflicto durante el siglo vacío, al final del mundo? Volveremos a esta cuestión, pero ahora observemos el lado derecho del mural. Aquí encontramos piezas del lore aún más claras. En primer lugar, una gran nave, el Arca Noa, el barco de la promesa, visualmente idéntica, y vemos parejas de humanos y animales subiendo a bordo, una referencia directa al Arca de Noé de la Biblia, cuyo relato menciona que solo Noé, su familia y distintas especies de animales fueron salvados, preservados del diluvio para luego repoblar la tierra con su descendencia. Aunque en One Piece no aparece diseñada para transportar a todos y no solo a una pareja de cada especie, Oda hace este paralelismo para que entendamos de inmediato que esto es el Arca de Noé. Encima de ella, una imagen familiar, una nave aérea que lanza rayos. Aunque no es literalmente como Maxim, todo indica que simboliza Urano, el arma ancestral. Como aún no hemos visto Urano en la historia, Oda usa la imagen de Maxim como una nave divina que lanza rayos desde el cielo para representar a este arma mítica. En la historia, Maxim fue el precursor simbólico de Urano, un arma divina en el cielo disparando energía destructiva. Por lo tanto, arriba tenemos a Urano trayendo la destrucción y abajo el Arca Noa resguardando las especies del mundo. También distinguimos la figura de un elefante, probablemente Azunisa, y una gran serpiente infernal que ahora se confirma como parte de la mitología del mundo. Con todo esto identificado, entraremos a lo más importante. ¿Qué es ese sol gigante y qué representa esa extraña energía esparcida por todo el mural? Ya tenemos pistas desde el arco de Egghead. Vegapunk soñó con una utopía, un mundo con una fuente de energía infinita para crear recursos infinitos. Toda la historia de One Piece ha sido, de fondo, un conflicto por recursos: oro, tierra, comida, y Oda lo repite una y otra vez, mostrando el mundo dividido entre quienes tienen y quienes no. El mundo ideal, constantemente sugerido, es uno con recursos infinitos. Y parece claro que en su tiempo el reino ancestral sí poseía esta energía ilimitada. Vegapunk ha intentado replicarla en Egghead. Emmet fue un producto de la era de Joy Boy y era alimentado con este tipo de energía.
Vegapunk logró crear la llama madre o Mother Flame, su mayor invento y la única energía suficientemente poderosa para alimentar las armas ancestrales, tal y como se ve en los jeroglíficos lunares. Y es ahí donde se confirma, la gente de la Luna bajó a la Tierra durante la era del Reino Ancestral, una era que tecnológicamente estaba muy por encima de todo lo que vemos en el mundo actual a excepción de Egghead, y eso tendría sentido, porque tenían una fuente de energía ilimitada. Pero incluso la Mother Flame actual está incompleta, ya que Vegapunk no logró comprender esta energía del todo, y él mismo dice que está en todas partes, pero no sabe cómo convertirla. El reino ancestral probablemente sí podía, por eso lograron civilizaciones tan avanzadas, y es aquí donde volvemos al lado derecho del mural. Allí vemos una civilización industrial mucho más avanzada que cualquier otra en One Piece. Estas estructuras no se parecen a nada excepto a Egghead, y esos pequeños orbes de energía repartidos por todo el mural representan la clave de todo el conflicto. La energía era reciclada continuamente en esta civilización, formando un ciclo sin fin. Esta fuente de energía es la base de la utopía que Vegapunk soñó y la razón de la supremacía del reino ancestral. Muchos notarán que los textos mencionan a dioses como el dios de la tierra, del mar y a una gran serpiente, pero esto no debe tomarse literalmente. Estos textos no son documentos históricos, son creencias religiosas de los gigantes. Una y otra vez, One Piece muestra cómo las culturas atribuyen eventos reales a acciones divinas. Lo vimos con Nika, lo importante no es si existió, sino que su idea puede manifestarse gracias al poder de los sueños y las frutas del diablo. Lo mismo con la gran inundación, no fue obra de un dios del mar, fue una guerra. El uso continuo de armas ancestrales una y otra vez que acabaron sumergiendo la mayor parte del mundo. El relato religioso lo ve como un castigo divino, pero la realidad es otra, fue obra de la humanidad. Si analizamos el mundo desde el principio, notamos tres etapas. Primero, el mundo era un continente unificado, parecido a Pangea. Después fue dividido, fragmentado por una gran catástrofe formando el Red Line. Y por último, fue inundado, dejando solo islas esparcidas. Los textos religiosos lo atribuyen al castigo del dios de la tierra, la serpiente gigante y la ira del dios del mar. Pero sabemos que fueron eventos reales, provocados por el hombre y su tecnología. Dory y Brogy se refirieron a la gran serpiente roja en Little Garden, pero esa serpiente no existe, es una metáfora del Red Line. Los Lunarians, al parecer, vivían en la cima del Red Line desde el principio del mundo, pero la humanidad con el tiempo reclamó el sol y floreció sin ellos. Y aquí está la clave, ambos mundos anteriores terminaron con la frase «nunca se encontrarán de nuevo». Primero fue la tierra que se separó, luego el mar que la sumergió y ambos eventos marcaron rupturas definitivas. Pero al final del mundo, todo volverá a encontrarse en una sola pieza. Esta es la verdadera historia de One Piece, un relato épico de un mundo que fue roto no una, sino dos veces, y que solo a la tercera podrá ser reparado. Pero esta vez será diferente, porque esta vez sabemos que el mundo estaba roto desde el principio. El hombre era un esclavo, hasta que llegó Nika. Entonces, ¿cómo llegó Nika? Si desde el principio estoy diciendo que todo sobre estos dioses es alegórico y simbólico, ¿cómo es que Nika llegó a existir? Bueno, ahora por fin podemos responder el secreto del sol. La clave está en lo que ocurrió cuando el sol fue tocado. Fue en ese momento que todo cambió. Fue el toque al sol lo que causó que Nika llegara. El hombre deseó a Nika después de tocar el sol, y solo entonces Nika vino. Y esa justamente es la misma forma en la que existe la fruta de Nika. Las personas desean a Nika y por eso él existe. Existe gracias al poder de los sueños de las personas, manifestado en forma de una fruta del diablo. Entonces, ¿el poder del sol está ligado de alguna manera al poder de las frutas del diablo? Yo creo que sí, creo que el sol desbloquea el poder de los sueños humanos y esta es precisamente la respuesta al misterio más grande, la fuente de energía ancestral. Esta misteriosa energía ancestral que Vegapunk estaba intentando redescubrir era nada más y nada menos que la energía de los sueños humanos. Y si eso es cierto, entonces todo encaja. Desde el principio, el poder ilimitado de los sueños ha sido tal vez el tema más importante y constante de One Piece. Vegapunk lo dijo, esta energía misteriosa está a nuestro alrededor. Ya sabemos que las frutas del diablo nacen del poder de los sueños de las personas, del inconsciente colectivo, es decir, los sueños sí tienen un poder literal. ¿Y si ese sol misterioso que el hombre tocó fue lo que permitió que el poder de los sueños comenzara a manifestarse como una energía real que fluyó a través del mundo?
esa energía que vemos en el mural. Esto explicaría dos cosas a la vez: el origen de las frutas del diablo y la fuente de energía ancestral que menciona Vegapunk. Explicaría por qué tocar el sol y pedir un deseo permitió que Nika llegara. Fue ese momento el que abrió la puerta. Los sueños humanos ahora podían ganar un poder real y tangible. Y por supuesto, ¿qué habría deseado un esclavo más que nada en el mundo? Un dios de liberación, un salvador. Ese deseo probablemente fue lo que creó la fruta del diablo y al usuario de Nika. Y esto también prueba que ese dios del sol no era literalmente el dios Nika, sino un Nika nacido del poder de los sueños, porque Nika no apareció hasta que el hombre tocó el sol. Si Nika fuera un dios real y literal, habría respondido a las oraciones de los esclavos mucho antes, ¿no crees? Pero recuerda, Oda ha sido claro, no debemos preocuparnos demasiado por si existe o no un dios Nika. En Skypiea se explicó, no hay que perderse en debates teológicos, el mensaje es otro. La verdadera magia del mundo de One Piece no viene de los dioses, viene del hombre, viene de nosotros y viene del poder de nuestros sueños. Lo que hizo que el concepto de Nika cobrara vida fue que el hombre tocó el sol. ¿Por qué? Porque el sol trae los sueños a la realidad. Nika nació gracias a la esperanza y todas las cosas nacen en este mundo a través de la esperanza. Con el poder del sol, la energía de los sueños comenzó a convertirse en energía literal, real. La mejor representación de esto está en el lado derecho del mural, ese extraño ciclo que cuando lo piensas tiene total sentido si entiendes que los sueños son la fuente de la energía ancestral, esa energía que está a nuestro alrededor, la misma que da vida a las frutas del diablo y la misma que puede convertirse en Mother Flames para alimentar a la civilización. Desde el momento en el que el hombre tocó el sol, los humanos comenzaron a llevar dentro de sí una parte de esa energía misteriosa, energía que podía alimentar máquinas de forma infinita. Y mira lo que hay en la parte inferior del mural, humanos muriendo, viajando hacia abajo con halos, y del otro lado nuevos humanos naciendo, con sueños propios. Pero lo más revelador es que algunos de los que están por morir todavía tienen energía y son capaces de pasar esa energía al siguiente grupo. Es decir, están pasando sus sueños. Eso conecta con otro de los temas más importantes de One Piece, la herencia de la voluntad. Oda nos lo dijo hace mucho, el poder infinito de los sueños es la verdadera llama infinita. Con Egghead, Oda comenzó a hacer literal lo que antes era temático. Los sueños no son solo infinitos metafóricamente, sino que pueden alimentar a una civilización entera. Vegapunk tuvo que recrear una llama madre, pero en el pasado ya había una fuente de energía natural. Es esa misma energía que alimenta a Emmet y que Vegapunk no pudo descifrar. Y la razón por la que ya no podemos aprovechar esta energía es clara: perdimos el sol en la Gran Guerra. Ese sol era la conexión entre los sueños y la realidad. Este se perdió y necesita recuperarse para que el amanecer llegue al mundo. ¿Piensas todavía que es absurdo que los sueños sean una fuente de energía? Bueno, el Haki es la voluntad del hombre manifestada como poder real. Se nos dijo 1000 veces que la voluntad, la ambición, la convicción son fuerzas reales, y al final aprendimos que esa fuerza literalmente existe y que puede dividir los cielos. Si eso es cierto, ¿por qué no los sueños también pueden serlo? Si la voluntad puede convertirse en haki, entonces es lógico que los sueños puedan convertirse en energía. Energía que flota a nuestro alrededor, la misma que vemos en el mural y la misma que explica por qué las frutas del diablo existen y por qué los humanos al morir pueden pasarlo a la siguiente generación. Todo esto encaja. Y no olvidemos, el capítulo donde se habla de esta energía se llama El sueño de un genio. Justo antes de ver el mural, Ripley dice: todo esto puede ser un sueño, y los sueños son la respuesta. Volvamos al sol. Cuando el hombre lo tocó, el poder de los sueños se liberó en el mundo. Comenzó con Nika, el deseo convertido en fruta del diablo, y eso trajo al usuario de Nika. Después de ese evento comenzó un conflicto tan poderoso que fracturó el mundo y creó la Red Line. Mi teoría es que en ese momento, con la energía de los sueños fluyendo libremente, las frutas del diablo comenzaron a manifestarse por todo el mundo, y algunas eran tan poderosas que podían incluso romper el mundo mismo a pedazos. ¿Te suena una fruta de este estilo? La historia dice que el dios del bosque envió demonios al mundo, y si el mundo cambió tras el toque del sol, entonces este relato probablemente hace referencia a la aparición masiva de usuarios de frutas del diablo. Frutas, demonios, árboles, todo encaja. Las frutas están ligadas a los árboles, y si surgieron de un gran árbol,
como muchos teorizan que fue el árbol de Eva, entonces los gigantes naturalmente asociaron estos demonios con un dios del bosque, y en el mural vemos a un dios sobre un gran árbol. Hoy en día no nacen nuevas frutas del diablo, tenemos enciclopedias con todas las existentes. ¿Y por qué no hay más si nacen supuestamente de sueños? Porque el sol ya no está. Perdimos el conducto que transformaba los sueños en energía. Igual que con la tecnología, las frutas dejaron de aparecer. Sin el sol, los sueños no pueden manifestarse. Y ahora podrías pensar, esto suena bastante triste. Entonces, los dioses no existen, ¿no? No, el mensaje no es ese. One Piece ha dicho siempre que todo eso es posible si las personas creen lo suficiente. Así que sí, esos dioses existen en cierto sentido, porque sus frutas existen. La fruta de Nika existe porque mucha gente cree en el dios del sol, y hay pruebas de que existe también una fruta del dragón del mundo. Entonces llegamos al presente, el dios del sol volverá, Luffy bailará y el día será salvado, pero lo más importante es que el sol regresará. El mundo será reparado, se encontrarán de nuevo, el diluvio se revertirá, la Red Line será destruida y Pangea será restaurada. ¿Cómo pasará todo esto? Aún no lo sabemos, pero todo apunta al sol, a su poder de transformar sueños en energía. Porque recuerda, esta historia tiene una estructura clara, un mundo imperfecto gobernado por dioses injustos. Todo apunta a que nos dirigimos a un amanecer final. Esta vez no habrá desigualdad, no habrá reyes, el sol y sus sueños serán para todos y viviremos finalmente en una sola pieza. Y eso, esa utopía ya nos fue mostrada en Skypiea, donde todos viven juntos, sin fronteras, sin islas y sin clases. Un solo hogar, un solo recurso repartido, una sola llama en el centro del mundo. Ese es el sueño de Vegapunk y ese es el sueño de Luffy y esa es la verdadera magia de One Piece.